Doc. Perfecto. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema porque hemos hecho todo oncológico, aunque el plato fuerte de la hematología es la oncología. En realidad, el hematólogo estándar se ocupa sobre todo de las enfermedades oncohematológicas sanguíneas, ¿no es cierto? Es lo que más vemos en la práctica clínica. Pero también donde hay muchos hematólogos, en hospitales donde hay grupos de hematología, uno puede dividir, ¿no es cierto? Puede ser un grupo de hematología benigna, otro grupo de hematología maligna. Incluso dentro del grupo de hematología maligna, uno puede dividir un grupo de enfermedades mieloides, linfoides. Puede haber un grupo de enfermedades que traten enfermedades de la coagulación, ¿no es cierto? Un poco también nos repartimos esto a veces con los cardiólogos, ¿no? Algunos cardiólogos también hacen un poco de coagulación, sobre todo los que se dedican a infarto, a trombosis, ¿no? Y definitivamente la hemoterapia, el hemoterapeuta ya es prácticamente otro especialista, ¿no es cierto? Obviamente todos hemos sido formados en hematología y hemoterapia, pero la hemoterapia ya viene siendo una especialidad por sí, que se hace desde medicina general. No necesita medicina interna, pero eres hemoterapeuta, no eres hematólogo, ¿no? Y eso es lo que nos hace falta también aquí. En Bolivia no tenemos hemoterapeutas, solo hemoterapeutas formados, ¿no? O sea, me refiero que se dediquen plenamente a la hemoterapia, ¿no? Los encargados de bancos de sangre han visto que son bioquímicos, ¿no? Nosotros, los hematólogos, no abastecemos porque somos apenas 8 o 9 en Cochabamba. Pero bueno, así como ven, la hematología es enorme y esta parte de la coagulación sí se la van a topar segurísimo en algún momento de su vida. Y de aquí no van a poder zafar porque finalmente la parte oncológica diagnostican y zafan, pero de la parte de coagulación van a tener que resolver algunas cosas. Entonces, para resolver problemas de coagulación, primero tenemos que saber la fisiopatología de la coagulación, como es la coagulación normal, para poder entender las anormalidades, ¿verdad? Esto ya lo han debido ver obviamente en fisiología, pero vamos a repasar con un enfoque clínico, ¿verdad? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo se va a presentar el paciente? ¿Qué queremos ver en el paciente? Lo primero que hay que saber es que la fisiopatología, comprenderla es la clave para comprender la clínica y la biología de las enfermedades, tanto que llevan al sangrado como las que llevan a la trombosis. O sea, es decir, nosotros ni nos trombosamos, ni nos desangramos porque tenemos hemostasia. Estamos en un estado de equilibrio total. ¿Equilibrio en qué? Entre mecanismos que evitan el sangrado, mecanismos para la formación de un tapón de coágulo, ¿no es cierto? Y los mecanismos que evitan la trombosis, es decir, mecanismos que hacen que la sangre fluya y no se coagule. O sea, este equilibrio, como todo en el cuerpo, chicos, o sea, la inmunología es un equilibrio, la hemostasia de coagulación es un equilibrio, todo es un equilibrio. Se rompen los equilibrios y comienzan las patologías, ¿verdad? Entonces, este equilibrio perfecto entre mecanismos que evitan el sangrado y mecanismos que evitan la trombosis es lo que vamos a ver ahora cómo funciona, ¿ya? Muy bien. Dice que los mecanismos que evitan el sangrado, o sea, hemostáticos, cuando nosotros tenemos un corte, un accidente, una hemorragia digestiva, una úlcera, lo que sea que nos va a llevar a un sangrado, vamos a desencadenar los mecanismos de hemostasia. O sea, ¿cómo vamos a cerrar ese agujero? ¿Cómo vamos a evitar que nos desangremos? ¿No es cierto? Primero viene la hemostasia primaria, como su nombre lo dice, hemostasia primaria. Esta es una cosa tan antigua, pero siguen los exámenes porque es algo primordial de saber, ¿no es cierto? Estas cosas son tan básicas que tienen años desde que siguen en los libros, pero hay que saberlas sí o sí. Entonces, los mecanismos hemostáticos son la hemostasia primaria, la cual tiene como principal artífice a las plaquetas, ¿no es cierto? Las plaquetas que se pueden ver en un hemograma, que están circulando en la sangre periférica, que son producidas por la médula ósea, ¿no es cierto? Por ese elemento que es hematológico puro, es el elemento más importante de la hemostasia primaria. Las plaquetas y el endotelio, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver con el momento en el que se produce el corte o la lesión o el momento en el que hay un sangrado. Los primeros en llamarse ahí van a ser, bueno, la actividad del vaso mismo que se va a contraer, el endotelio va
se va a discontinuar, va a dar a conocer el subendotelio, se va a liberar, va a mostrar el subendotelio y ahí se van a adherir las plaquetas y va a empezar la hemostasia primaria. Es el primer paso para hacer un tapón, ¿ya? Y luego viene la hemostasia secundaria. ¿Cómo se forma el coágulo de fibrina? Bueno, pues con todas las proteínas de la coagulación. Eso es lo que tenemos que aprender a evaluar. Cuando nosotros nos dicen, evalúe hemostasia, paciente que se opera mañana, o que se opera pasado mañana, una cirugía hepática por un cáncer hepático, hay que hacer los estudios prequirúrgicos y hay que evaluar la hemostasia, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Entonces, lo que vamos a aprender ahora, cómo se evalúa para predecir, prever un posible sangrado o ya para resolverlo incluso, ¿verdad? Y después tenemos también los mecanismos limitantes de la coagulación, o sea, ¿por qué una vez que hemos desencadenado la coagulación no nos vamos a morir trombosados? Porque hay mecanismos limitantes de la coagulación. Todos tenemos en nuestro cuerpo, por ejemplo, anticoagulantes naturales. No es que los anticoagulantes solamente se pueden tomar warfarina, rivaroxaban o qué sé yo, enoxaparina. No, todos dentro de nuestro cuerpo naturalmente tenemos anticoagulantes que hacen que haya este equilibrio, ¿verdad? Tenemos un sistema fibrinolítico que cuando ya se ha hecho muy grande el coágulo, dice, bueno, basta, 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 y empieza a alisar el coágulo, ¿no es cierto? El coágulo de fibrina, pues se llama fibrinolítico. Y obviamente tenemos un flujo sanguíneo regular que hace que no coagulemos todo el cuerpo todo el tiempo, ¿no es cierto? Esos son los mecanismos. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la hemostasia efectiva? Otra cosa que es siempre hay que saber, ¿no es cierto? La hemostasia son el componente vascular, ¿no es cierto? Las paredes del vaso, el endotelio, el subendotelio, el componente plaquetario y las proteínas de la coagulación. Gracias a esas tres cosas podemos hacer un coágulo, ¿verdad? Podemos lograr cohibir un sangrado, ¿ya? ¿Qué es lo primero que existe? Como hemos dicho, ¿no? La hemostasia primaria, acuérdense. ¿Cómo evalúo hemostasia primaria? Conociendo cómo están las plaquetas, porque las plaquetas y el endotelio o el vaso son los elementos más importantes de la hemostasia primaria. Cuando hay una agresión en la pared vascular, dice que esta se va a contraer, ¿no es cierto? Su primer reflejo. Se contrae por un reflejo neuromoral. Al mismo tiempo, las plaquetas contactan el subendotelio. Ustedes tienen que hacer de cuenta que el endotelio es como una capa lisa, resbaladiza, que es la capa que está en contacto con la sangre, ¿no es cierto? Es la capa más interna del vaso sanguíneo. Todo nuestro endotelio está cubriendo todos nuestros vasitos por adentro y hace que la sangre no repare en quedarse en ningún lado, fluye, 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 fluye. Entonces, cuando se rompe el endotelio, se expone el famoso subendotelio. Y el subendotelio no es pues tan lícito. El subendotelio es una estructura que más bien para que se imaginen un poco, bueno, yo tampoco lo conozco, ¿no? Eso se ve con un microscopio electrónico. Pero tiene la propiedad de llamar a las plaquetas y de provocar la agregación plaquetaria, de ayudar a provocar el primer agregado plaquetario o la acción plaquetaria y empezar a producir el coágulo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo primero que sucede. Hay un daño del endotelio, hay exposición del subendotelio y hay un llamado a las plaquetas y hay vasoconstricción. Esa es la hemostasia primaria, ¿no es cierto? Ahora, todo con el objetivo de crear el tapón plaquetario. Miren ahí, todo bonito, ¿no ve? El tapón plaquetario, ¿no? Entonces, la actuación vascular más la actuación plaquetaria van a determinar la hemostasia primaria, ¿ya? Ahora, en la hemostasia primaria también hay un componente vascular, ¿verdad? El tejido vascular de soporte, la pared del vaso y el endotelio. El tejido vascular de soporte y la pared van a mantener la integridad, que es importante para prevenir la hemorragia, y el endotelio, su integridad es importante para prevenir la trombosis. Entonces, acuérdense, protector de trombosis es el endotelio y promueve la trombosis el subendotelio, ¿ya? ¿Por qué el endotelio es tromboresistente? ¿Por qué esta capita que nos las imaginamos lisita, un resbalín, es protectora de un trombo? Porque tiene una carga negativa
porque tiene una enzima que es la adipasa, que se transforma en el ADP en AMP, que es un potente antiagregante plaquetario, produce óxido nítrico más de paso, ¿no es cierto? Y prostaciclinas, que son inhibidores de agregación plaquetaria. Entonces, el endotelio tiene toda la capacidad de poder prevenir un trombo. Entonces, por razonamiento, chicos, todas las situaciones en las que se daña el endotelio son situaciones propensas a hacer un trombo, ¿verdad? No solamente se daña el endotelio en un corte, ¿no es cierto? O por ejemplo, en un balazo, donde obviamente el endotelio se va a dañar y va a haber vasos que van a estar dañados. Por ejemplo, una infección severa puede producir daño del endotelio. Las toxinas de las bacterias pueden producir daño del endotelio. El coronavirus, han visto, ¿no es cierto? Que tiene un mecanismo por su actividad viral, por su actividad inflamatoria, que daña el endotelio y produce o puede producir trombos, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que daña el endotelio, la inflamación, la infección, cualquier lesión tóxica hacia el endotelio puede comenzar con un trombo, ¿no es cierto? Puede desencadenar un trombo. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Entonces, ¿cómo voy a evaluar la hemostasia primaria? Hemos dicho que son las plaquetas. Las plaquetas las podemos contar, ¿verdad? En un hemograma, pedimos un hemograma y en un hemograma tenemos hemoglobina, hematocrito, glóbulos blancos, todas sus variedades y las plaquetas. El número normal de plaquetas es arriba de 150,000. Entre 150,000 y 400,000 plaquetas debería ser lo normal. Entonces, si me piden que yo evalúe a un paciente para una cirugía mañana, lo primero que le pediré será pues un hemograma, ¿verdad? Y veré por lo menos el número de las plaquetas. Bueno, tiene plaquetas normales, listo. Eso no quiere decir que la hemostasia primaria esté del todo bien. Hay algunas cosas más que tengo que mirar. El endotelio o la actividad vascular no la puedo mirar con un laboratorio. O sea, no sé qué tendría que hacer. No hay ningún estudio que donde yo pueda aseverar que el endotelio y la estructura vascular es adecuada y va a cumplir su función. Pero puedo hacer una anamnesis y darme cuenta si ese paciente tiene una buena vasculatura o tiene un buen endotelio. Por ejemplo, si se trata de un paciente obeso, hipertenso, fumador, quiere decir que sus vasos no son buenos, ¿verdad? Tiene arteriosclerosis o tiene acúmulos de grasa o o es sedentario o es diabético, ¿no es cierto? Entonces, tiene un sistema vascular que probablemente no va a colaborar demasiado, va a ir o hacia una trombosis o hacia un sangrado, pero no es un sistema vascular adecuado. Entonces, de esa manera, yo puedo atinar a ver si su componente vascular va a ser adecuado. Es la única manera, simplemente haciendo una anamnesis y viendo qué características tiene ese paciente que pueden llevarlo hacia un sangrado, pueden llevarlo hacia una trombosis, ¿no es cierto? Y evaluar las plaquetas a través de un hemograma. Pero en el hemograma solo voy a ver el número de plaquetas, chicos. La función plaquetaria no la voy a poder ver. Hay, por suerte, muy poquitas enfermedades de las plaquetas donde se afecta la función. Son rarísimas, en general son hereditarias, pero yo no puedo darme cuenta de la función plaquetaria con un hemograma. Para poder decir que una plaqueta funciona adecuadamente, debería utilizar un equipo que se llama agregómetro, donde voy a ver la función de las plaquetas. Vamos a ver ahorita qué características tiene y puedo ver un poco su actividad real, ¿no es cierto? Un agregómetro, incluso en los países desarrollados con hospitales de hemostasia especializados, o sea, es una cosa que se hace en muy pocos lugares porque las enfermedades de las plaquetas, por suerte, son muy raras, ¿ya? Son muy raras. Pero puedo más o menos atinar a la acción de las plaquetas pidiendo un tiempo de sangría. El tiempo de sangría me puede dar una idea si es que las plaquetas van a agregar adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces, para evaluar hemostasia primaria debo pedir un hemograma para ver las plaquetas y un tiempo de sangría para más o menos ver la función plaquetaria. Y hacer una anamnesis con cuidado para ver si ese paciente tiene mala vasculatura, tiene malos vasos porque tiene antecedentes de factores de riesgo como el ser obeso, fumador, hipertenso sobre todo, ¿ya? Entonces, hemos dicho que el endotelio es algo muy importante, muy importante. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos pacientes que tienen válvulas cardíacas, o tienen una prótesis aórtica porque sufrieron un aneurisma, o cualquier prótesis vascular, ese paciente debe estar anticoagulado. ¿Por qué? Porque esa prótesis, por más fina que sea, no tiene endotelio. Entonces, siempre la sangre, cuando llegue a ese lugar, va a hacer un stop y va a crear mínimamente un
anus y después va a crear un trombo, ¿no es cierto? Por eso todo paciente que tiene un artefacto que simula un vaso o una válvula dentro del corazón debe recibir anticoagulación porque no tiene la protección del endotelio. Así de importante es el endotelio. Entonces, el endotelio protege del trombo y en cambio el subendotelio favorece la agregación plaquetaria a través de la exposición del colágeno y sus microfibrillas, ¿verdad? Que se adhieren a las plaquetas. Bien, ahí vemos una plaquetita en microscopía electrónica que es muy linda, ni siquiera es una célula, ¿no? Es un retazo de citoplasma de la célula madre de la plaqueta, que es el megacariocito, que es una célula mieloide, ¿no? Entonces, este es un retacito, ni siquiera tiene núcleo ni nada, pues es muy lindo, miren, y se ven de por sí pegajositas, ¿no? Entonces, estas son las plaquetas muy chiquititas y los glóbulos rojos, ¿verdad? Tienen una membrana bien compleja, contiene glicoproteínas, complejos GP2B3A, bueno, tiene una serie de cosas, tiene invaginaciones que forman un sistema canalicular abierto muy complejo. Además, tienen gránulos de todo tipo que van a actuar en los diferentes momentos de la agregación plaquetaria. Tiene cuerpos densos, tiene un sistema tubular denso. O sea, es una tontería y tiene tanta complejidad que les digo, existen hematólogos que solo se dedican a ver plaquetas, ¿no es cierto? Hay hematólogos que se vuelven hemostasiólogos y dentro de la hemostasia se dedican a la agregación plaquetaria. Así de compleja es la plaqueta, ¿no? Hay enfermedades que aquejan a las plaquetas, por suerte son menos frecuentes, ¿no? Pero existen esa especialidad, ¿no? Incluso hay una atmósfera plaquetaria, o sea, más allá de lo que es la misma plaqueta, crea una atmósfera, o sea, realmente algo demasiado complejo para una cosa tan minúscula. Pero la plaqueta es compleja, ¿no? Entonces, lo único que puedo ver con un hemograma es el número. Pero todo esto, la adhesión, la liberación del contenido y la agregación, las tres reacciones básicas que desarrolla la plaqueta, no voy a poder ver con un hemograma. Para esto necesito un agregómetro, que es un equipo de alta especialidad de plaquetas, pero puedo atinar a su actividad con un tiempo de sangría bien hecho, ¿ya? Entonces, para evaluar hemostasia primaria, hago una anamnesis del sistema vascular, sobre todo atinando a alteraciones del sistema vascular, pido un hemograma y pido un tiempo de sangría. No hay más que pueda hacer para evaluar la hemostasia primaria, ¿ya? Saber cómo funciona la adhesión, por ejemplo, aquí donde se une a través de la glicoproteína 1B9, actuando como puente el cofactor de von Willebrand. El von Willebrand es un factor una proteína que actúa en la hemostasia primaria, no en la hemostasia secundaria, ¿no es cierto? Todos los factores de coagulación actúan en la hemostasia secundaria, pero el von Willebrand actúa en la hemostasia primaria. De hecho, hay gente que nace sin factor de von Willebrand, ¿no es cierto? Se llama la enfermedad de von Willebrand. Y tiene alteraciones de sangrado por alteración de la hemostasia primaria, no secundaria, ¿ya? Hay una liberación del contenido granular dentro de lo que es la actividad plaquetaria. Todo esto, ¿para qué queremos saber? Porque hay formas de poder inhibir a la plaqueta, ¿no es cierto? Se llaman antiagregantes plaquetarios y actúan en estos diferentes lugares de acción plaquetaria, ¿no? Por ejemplo, la aspirina bloquea irreversiblemente a la ciclooxigenasa, disminuye el tromboxano A2, ustedes ya lo saben, el dipiridamol, un primo hermano de la aspirina, inhibe también la fosfodiesterasa. Bueno, el objetivo es que sean antiagregantes plaquetarios, ¿verdad? Entonces, cuando no queremos que haya acción plaquetaria, cuando queremos inhibir la hemostasia primaria, por ejemplo, cuando un paciente ha sufrido un infarto, le ponen un stent, el cardiólogo le deja antiagregantes, ¿verdad? Porque no quiere que se vuelva a hacer ningún tipo de coágulo allá adentro, ni panos, ni nada. Entonces, a veces lo anticoagulan y a veces le ponen antiagregación y anticoagulación. Terrible, porque es una situación de alta probabilidad de trombosis. Entonces, ¿para qué nos sirve saber la fisiopatología de cada etapa? Porque tenemos medicamentos que actúan ahí, inhibiendo o activando las diferentes acciones, las diferentes etapas, ¿verdad? Y la agregación finalmente ya como un efecto final de lo que es la acción plaquetaria. Entonces, hasta ahí vemos la hemostasia primaria. Facilita de evaluar. La hemostasia primaria tiene como componentes más importantes la plaqueta y el endotelio o el componente vascular, ¿verdad?
¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a evaluar la hemostasia primaria? Voy a evaluar haciendo un hemograma para ver el número de plaquetas, sabiendo que por ahí la función no la voy a poder ver. Voy a atinar a ver la función plaquetaria con un tiempo de sangría y voy a hacer una buena anamnesis para que saber si tiene riesgo vascular, ¿no es cierto? Si tiene buen endotelio o no tiene buen endotelio. Bien, pasamos a la hemostasia secundaria. Entonces, aquí viene ya, una vez que se ha iniciado la hemostasia primaria, ya ha habido, por ejemplo, si hemos tenido un corte, ya hemos tenido la primera etapa, ¿no es cierto? Ya han ido las plaquetas, ya se ha expuesto el subendotelio, ya se ha pegoteado todo con el von Willebrand, y sobre eso tenemos que consolidar ese coágulo hasta formar un coágulo de fibrina, ¿verdad? Entonces, para eso activamos la hemostasia secundaria. Entonces, ¿quiénes actúan en la hemostasia secundaria? Todas las proteínas de la coagulación, de la 1 a la 13, todas las proteínas de la coagulación o factores de coagulación, ¿verdad? Que pueden ser simógenos o proenzimas, pueden ser cofactores o el fibrinógeno mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Esto todo lo tiene en el libro, esto saben que es simplemente orientativo, pero el objetivo de estas diferentes proteínas y en sus diferentes formas y cómo actúan simplemente es potenciarse una a la otra, ¿no es cierto? Activarse, cortarse y activarse para poderse potenciar, para que cada vez el coágulo sea más y más y más fuerte hasta llegar finalmente a un coágulo de fibrina. Ese es el objetivo primordial. Para poder estudiar la hemostasia secundaria se divide en dos cascadas de la coagulación, ¿verdad? Lo único que pretenden esas cascadas es hacernos imaginar en nuestra cabeza cómo es que se van potenciando, cuáles son los factores clave, los factores de coagulación clave más fuertes y más potentes, y cuál es el producto final. Probablemente eso no pase así en el cuerpo, ¿no es cierto? Probablemente no es que ahora primero la primaria, plaqueta, endotelio, ahora la secundaria, no es así, ¿no? En el cuerpo las cosas pasan un poco todo a la vez, pero para poderlo entender tenemos que diagramarlo de alguna manera. Entonces, una cosa que ustedes tienen que saber es que los factores de coagulación se producen todos prácticamente, excepto el von Willebrand, que está más en el endotelio, pero todos los factores de coagulación se producen en el hígado. Entonces, si estoy viendo a una persona cirrótica, si estoy viendo como este paciente con cáncer de hígado, ¿no es cierto? Si tiene hepatitis, si se ha dado una farra el día anterior, cualquier cosa que afecte al hígado me va a afectar la coagulación. ¿Me entienden? Una persona que tiene mal hígado no va a poder coagular adecuadamente. A veces lo voy a poder evidenciar en laboratorio, a veces no, pero tengo que saber que si no tiene buen hígado, no va a poder enfrentar adecuadamente los retos quirúrgicos o los retos de sangrado. Entonces, lo primero que tendré que evaluar, pues, es el hígado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se evalúa un hígado? Un hígado hay varias formas de evaluar. Primero, tengo laboratorios, ¿verdad? Laboratorios que me van a mostrar la función hepática. Estas son las transaminasa glutamina oxalacética, glutamiocopirúvica, GOT, GPT, la gamma GT, que es la más fidedigna para el daño muy reciente, ¿no es cierto? Cuando una persona se ha tomado muchos antibióticos y está con mucha toxicidad, la gamma GT se altera. Igual es la más fácil de corregir, pero cuando hay un daño permanente, cuando hay una cirrosis, cuando estoy entrando en un daño hepático irreversible, bueno, todas las enzimas se pueden alterar. Las bilirrubinas también son importantes para ver el daño hepático. Entonces, una buena medida si es un paciente que estoy sospechando, que me da bien la coagulación, me da bien el hemograma, todos los valores de coagulación, pero tiene un antecedente hepático, tiene una hepatitis, o tiene un hígado inflamado, debo pedir nomás un perfil hepático para estar segura de que ese hígado finalmente funciona dentro de todo bien, y si pido una imagen mejor, ¿no? La imagen, la ecografía simple evalúa bastante bien el hígado, ¿no es cierto? Para nuestros fines, ¿verdad? Para saber. Y si me están mandando un paciente para evaluar hemostasia, ya sabiendo que tiene una hepatopatía, sin duda tengo que prever algún elemento para la cirugía y no mandarlo así nomás, ¿ya? Entonces, el hígado es súper importante. En la hemostasia secundaria hemos dicho que todos los factores de coagulación son importantes, pero hay unos que son bien importantes, que son los factores de coagulación vitamina K dependientes, ¿no? ¿Qué hacen? La vitamina K participa en la carboxilación de los residuos de ácido glutámico de estas proenzimas. Estos residuos permiten a través del calcio la unión a fosfolípidos indispensables para la formación del complejo activador. Bla, 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 bla. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos factores de coagulación dependen de la vitamina K, por ende dependen un poco de la nutrición, ¿no es cierto? Por ende, un desnutrido puede tener alteraciones de la coagulación.
¿Por qué es importante saber que existen estos factores dependientes de la coagulación? Porque hay drogas anticoagulantes que inhiben a estos factores. Por ejemplo, la warfarina. La warfarina es un medicamento inhibidor de los factores vitamina K dependientes, ¿no es cierto? Por eso nunca se han preguntado cuando les dan warfarina, ya la warfarina se está yendo del mercado. Ustedes van a llegar al mundo moderno del Rivaroxaban o de los anticoagulantes nuevos. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando los pacientitos se operaban de corazón en el belga, les decían, no puede comer, ¿qué se llama esto? Ay, ¿qué se llama, chico? No puede, perejil. No puede comer perejil, no va a comer, no va a comer. ¿Por qué? Porque el perejil y todas las verduras bien verdes tienen pues vitamina K. Entonces, si queremos inhibir a la vitamina K con la warfarina, parece ilógico que coma vitamina K, pero bueno, a la larga, bueno, después se sabe que la alimentación no es tan crucial cuando un paciente toma warfarina, se regula con un laboratorio y no pasa nada. Pero de ahí viene de saber que la warfarina inhibe a los factores vitamina K dependientes. Y uno de ellos, que es el factor 7, es bien importante porque es potente, ¿no es cierto? De hecho, hoy por hoy contamos en el mercado, por decirlo así, con factores de coagulación individualizados, o sea, del plasma, de un litros y litros o toneladas de plasma en plantas procesadoras de plasma, han extraído factor 7, factor 8, factor 9, algunos lo han reconstituido, lo han fabricado a través de técnicas recombinantes, ¿no es cierto? A través de bacterias han producido estos factores. Pero la cosa es que en algunos quirófanos todavía nosotros tenemos plasma fresco congelado, crioprecipitados como fuentes, como elementos de acción frente a un sangrado. Y en otros quirófanos de otros países desarrolladísimos, abren una gaveta y tienen un frasco de factor 7, factor 8, factor 9, protrombínico, todo lo que necesitan para simular una hemostasia secundaria. ¿Entienden? Entonces, la hemostasia secundaria había tenido factores de coagulación que se producen todos en el hígado. Es importante ver la indemnidad del hígado y tienen estos factorcitos que son bien importantes, vitamina K dependientes, son bastante potentes y hay que evaluarlos también. Entonces, ¿cómo se va formando el coágulo? A través de todas las acciones que se producen entre estos factores de coagulación, que como les digo, lo único que hacen es potenciarse uno al otro para formar un moco gigante y que no se pueda despegar, que es la fibrina, ¿verdad? Entonces, eso lo hacen a través, por ejemplo, de la proteólisis, la polimerización y finalmente la estabilización del coágulo. Son procesos químicos, ¿verdad? Que son tan interesantes, ¿no? Pero bueno, hay que saberlo. Pero este es el camino de la coagulación. Ahora, todo desencadena en este chenco, que parece complicado, pero no lo es. Primero hay que fijarse para qué el cuerpo hace todo esta cosa indescifrable. Hace para que pueda tener finalmente el coágulo de fibrina. Ese es su objetivo. Ya tenemos una hemostasia primaria bien hecha, con una agregación plaquetaria bien hecha. Ya está eso. Sobre eso tenemos que estabilizar ese coágulo y vamos a hacer uso de todas las proteínas de la coagulación. ¿Ya? Entonces se divide en dos vías. Dice que hay una vía de activación intrínseca y una vía de activación extrínseca, ¿ya? En la vía de una es más lenta, la otra es más rápida, bla, 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 no es muy importante. ¿Qué es importante? Que, por ejemplo, tenemos que identificar a los factores más importantes en cada vía. En la vía extrínseca, el factor 7 sin duda es un factor muy importante, ¿no es cierto? Que se convierte de 7 a 7 activado, que activa a su vez al 10, lo convierte en 10 activado, y la otra vía tiene también dos factores muy importantes, factor 8 y factor 9. ¿No? Que hace lo mismo, se activan, ¿para qué? Para convertir al 10 en 10 activado, porque el 10 activado va a convertir a la protrombina en trombina y al fibrinógeno en fibrina. Fin, ¿no es cierto? O sea, tienen dos vías que se unen más o menos a nivel del 10 y después logran un coágulo de fibrina terrible, ¿no es cierto? Entonces, también es importante, ¿por qué? Porque conocemos anticoagulantes que actúan en estos lugares. Hemos hablado de la warfarina. ¿Dónde actúa la warfarina? Aquí, en la vía extrínseca a nivel del factor 7, inhibiendo el factor 7 que es vitamina K dependiente. Por ejemplo, ¿dónde actúa la enoxaparina? Actúa directamente a nivel del 10, ¿no es cierto? Inhibe al 10 activa, un poquito más abajo, por eso ya es un anticoagulante más finito, ¿verdad?
La heparina común, la que ustedes también ya no la van a usar nunca más, pasó a la historia, que es una heparina endovenosa que actúa inhibiendo la vía intrínseca, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde actúan los nuevos anticoagulantes orales? Aquí también, directamente en el 10, ¿no es cierto? No daña demasiado arriba, sino va directamente al 10. Tenemos fibrinógeno exógeno, o sea, tenemos fibrinógeno fabricado, puede decirse, o sea, procesado, y tenemos fibrinógeno listo para utilizar en un polvito, ¿no? Podemos necesitar en algún momento para potenciar el coágulo de fibrina, por ejemplo, ¿no es cierto? Y así más o menos vamos identificando qué elementos podemos llegar a necesitar para mejorar una hemostasia secundaria que esté dañada, pero no sin antes saber cómo debe ser la normal, ¿ya? Entonces pueden ver que esto es súper sencillo. Si estuviéramos en China, veríamos esto. Entonces, esto sí parece grave, ¿verdad? Pero nosotros estamos viendo que es requete fácil. Así que no hay que hacerse mucho show con esto. Después dice que hay amiguitos, ¿no es cierto? Que hay algunos que se juntan y que son más potentes que otros. Entonces, ¿de dónde proviene la trombina? De la protrombina, que pierde 2 fragmentos por acción del 10 activado. Por eso al 10 activado le dan mucha bola, ¿no es cierto? El factor 5 acelera la reacción, y en presencia de calcio y fosfolípidos, eso nunca se van a olvidar. No es que yo tengo estas proteínas en mi cuerpo todo el tiempo. ¿Por qué no me estoy coagulando todo el tiempo? Porque necesita ciertos elementos en el lugar donde está el daño, ¿me entienden? Y para que se produzca la hemostasia secundaria, siempre se va a necesitar calcio y fosfolípidos, siempre van a participar. Por eso es que, por ejemplo, cuando quieren simular la coagulación en un laboratorio, porque ¿qué son los laboratorios de coagulación? Simplemente es simular la coagulación, lo que está sucediendo en mi cuerpo, en un tubo de ensayo, ¿verdad? Entonces, además de ponerle la sangre del paciente y hacer los estudios, le agregan pues calcio y fosfolípidos, como para poder simular una coagulación verdadera. Entonces, acuérdense que siempre las reacciones de coagulación de la hemostasia secundaria se dan en presencia de calcio y fosfolípidos. Por ejemplo, aquí se unen el 2, el 10 y el 5 y forman el complejo activador protrombínico, potente igual. Tenemos factor de complejo activador protrombínico, tenemos en el mercado para poderlo utilizar en una situación de emergencia, queriendo mejorar la hemostasia secundaria, ¿ya? Entonces, hemos dicho que el factor 10 finalmente se activa por 2 vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. En la vía extrínseca el factor importante es el factor 7, en la vía intrínseca el factor importante es el 8 y el 9, por ejemplo. Los dos activan el factor 10, el 10 en 10 activado, en trombina, fibrinógeno y fibrina, y listo, ¿verdad? También interviene el factor tisular, que es una lipoproteína liberada por las células endoteliales dañadas, que en presencia de calcio activan también el factor 10 y potencian la coagulación. Ahora, ¿cómo vamos a medir estas vías? ¿Ya? Para poder medir la vía extrínseca, tenemos un laboratorio que se llama tiempo de protrombina. TP le llamamos en todo lado. Tiempo de protrombina. Eso evalúa la vía extrínseca. Y la vía intrínseca es evaluada por el APTT, tiempo parcial de tromboplastina activada. Aquí está, ¿no es cierto? Entonces, la protrombina o tiempo de protrombina TP evalúa la vía extrínseca, cuyo factor más importante es el factor 7, ¿ya? En cambio, el tiempo parcial de tromboplastina activada evalúa la vía intrínseca, que tiene estos otros factores como representantes, ¿verdad? Eso convierte el fibrinógeno en fibrina. Entonces, ¿qué debo hacer para evaluar una buena hemostasia secundaria? Primero, ver el hígado. Ya hemos dicho, todo paciente con sospecha de hepatopatía, ojo, porque puede sangrar, aunque sus laboratorios estén más o menos bien, ¿ya? Digamos que no tiene nada, es una persona sin antecedentes, se tiene que operar mañana, le evalúa hemostasia primaria, le pregunta, a ver, señor, usted está en buen peso, es deportista, no fuma, no bebe, no, su endotelio debe estar bien o sus vasos están bien, le hago un hemograma, plaquetas perfectas, le hago un tiempo de sangría que esté en tiempo, o sea, mantiene un buen tiempo de sangría, y le evalúo la hemostasia secundaria y le pido un TP y una PTT. Con esas dos cosas he evaluado la hemostasia secundaria. Si quiero ser más estricto y quiero saber si forma fibrinógeno, le pido un fibrinógeno. Entonces, ¿cómo evaluamos esta secundaria? TP, APTT, fibrinógeno. Ya está, no hay más, ¿no es cierto? No quiero que pidan, es muy común, por lo menos yo que vivo en este rubro,
Todo el tiempo veo que piden tiempo de coagulación. Yo no sé qué es el tiempo de coagulación. El tiempo de coagulación es como que hacer todo esto junto, ¿me entienden? El tiempo de coagulación es un laboratorio que es tan arcaico, tan simple, tan básico, que simplemente es ver en qué momento se va a coagular la sangre. Así, literal. Miran un tubo y ven, se coaguló. Un minuto, digamos, anota. ¿No? Ese es el tiempo de coagulación. Eso es algo muy, muy subjetivo y no nos sirve para evaluar ninguna de las vías exactamente, ¿verdad? O sea, depende mucho del operador y no es un buen parámetro. Entonces, en cambio, el TP y el APTT son semiautomatizados. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien el operador tiene que ver, hay una máquina que tiene una especie, no sé si se conocen, un perdigón de bici, que tiene una bolita que gira, 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 gira y va captando la fibrina, ¿no es cierto? Cuando se va haciendo más lento el flujo y avisa y dice, ah, me parece que ya ha coagulado. Y tú como operador dices, ah, sí, yo estoy de acuerdo también. Bueno, sale el tiempo de protrombina, que más o menos es de 12 segundos y el APTT, que es más o menos de 25 a 30 segundos. Entonces es un valor que está, que está semi-automatizado y se puede automatizar mucho más, pero es más fidedigno y además me está hablando de las dos vías. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una enfermedad que se llama, hemofilia. ¿Conocen la hemofilia? Es una enfermedad que afecta a los factores de coagulación. Afecta sobre todo el factor de coagulación 8 y 9, ¿verdad? Entonces, un paciente con hemofilia, depende si es A o B, va a tener alterada la vía intrínseca, ¿verdad? Y si yo le hago un laboratorio sin saber, solamente evaluando su coagulación, voy a tener alterado el APTT, ¿verdad? Entonces me voy a dar cuenta. Por ejemplo, si es un paciente que toma warfarina, yo le he preguntado, señor, usted mañana se va a operar, ¿toma algún anticoagulante? No, no tomo nada. No, a ver, ¿qué toma? Tomo paracetamol, tomo esto, tomo una pastillita azul, otra verde, otra mitadcita rosada. No sabe nada, ¿verdad? Entonces, puede ser que la persona esté tomando la warfarina y no me voy a dar con, él no me va a decir. Entonces, yo voy a hacer PT, ya PTT y me voy a dar cuenta. Porque si está tomando warfarina, el TP o el tiempo de protrombina se va a alterar, porque la warfarina afecta a los vitamina K dependientes y ahí estamos con el 7, ¿verdad? Entonces, una forma de evaluar presencia de warfarina es haciendo un tiempo de protrombina, ¿verdad? Entonces, es así como puedo evaluar, digamos, qué importancia tendrán las alteraciones de los laboratorios para encontrar las enfermedades o las afecciones de la coagulación que estoy buscando, ¿ya? Eso entonces es muy importante. Entonces ya sabemos, evaluamos hemostasia primaria haciendo una buena anamnesis, vemos un hemograma, el número de plaquetas, hacemos un tiempo de sangría. Evaluamos hemostasia secundaria viendo el hígado, ¿no es cierto? Sospechando si hay una patología hepática y pido TP y pido APTT. El TP me va a evaluar, o el PT, TP, tipo de protrombina, me va a evaluar la vía extrínseca, cuyo factor más importante es el factor 7. Y el APTT me va a evaluar la vía intrínseca, cuyo factor más importante es el 8 y el 9. Si quiero ser más estricto, pido un fibrinógeno para saber si tiene fibrinógeno para convertirse en fibrina. Y con eso he evaluado completamente la hemostasia secundaria y puedo decir, bueno, este paciente tiene todo perfecto, que vaya a cirugía, ¿verdad? Luego vamos a ver qué cosas más hay que preguntar. Bien. Entonces, el factor 12 ya al final de la coagulación dice, además inicia otros sistemas bioquímicos, además de la vía intrínseca, que son el sistema de cininas y el sistema fibrinolítico. Acuérdense que una vez que termina la coagulación o el coágulo, tiene que empezarse a limpiar, tiene que haber una retroalimentación, ¿no es cierto? No puede coagular por siempre. Y la cascada del complemento, ¿verdad? Entonces, como ustedes han visto, si nosotros nos ordenamos, es más fácil poder entender la coagulación, pero se ha reconocido y se sabe, no me quiero pasar mucho de la hora, se sabe que el modelo de coagulación no había sido tan fácil, o sea, no es que en el cuerpo suceden así las cosas A, B, C, D, 1, 2, 3, no es así, ¿no? Ni siquiera podemos simular bien con estos laboratorios lo que sucede en el cuerpo. Podemos pedir estos laboratorios TP, APTT, fibrinógeno en situaciones estables, pero por ejemplo en situaciones de sangrado profuso, chicos, el TP, el APTT no me sirve de nada porque no me va a reflejar lo que esté pasando en ese momento en el cuerpo. La hemostasia es algo dinámico. Si estoy sangrando ahorita, me hacen un TP
y esperan media hora para entregarme, mi situación no va a ser la misma, ¿verdad? Entonces, por eso han observado mucho esta concepción de la coagulación. Ya hoy por hoy se conoce el modelo de la activación de la coagulación basado en el inicio de la misma a partir de células endoteliales y factor tisular. ¿Qué quiere decir esto? Un nuevo concepto de coagulación, ¿no es cierto? Que dice básicamente que tenemos 3 etapas. Tenemos una etapa de inicio, tenemos una etapa de amplificación y una etapa de propagación. Hemos hecho un poco un mix de todo, hemostasia primaria y secundaria y todos sus actores, y los hemos mezclado un poquito y hemos decidido que había habido una etapa de inicio, una etapa de amplificación y una etapa de propagación. En todas las partes la plaqueta es importante, no solamente en la hemostasia primaria, no solo en el inicio, ¿ven? Diferente a la otra teoría, ¿no? Que le han dado un valor muy importante a la célula endotelial y al factor tisular. El endotelio siempre es importante. Aquí le dan más importancia todavía. Y un poco las cosas suceden más o menos todas juntas, ¿verdad? Se inicia, se amplifica, se propaga la coagulación. Entonces, hoy por hoy, chicos, este es el modelo de coagulación aceptado. Entonces, ustedes si van a ir a dar un examen a España, no sé, aquí mismo, ¿no? En Bolivia. Modelo actual de coagulación, cascada de coagulación, vía intrínseca, está bien, no está mal, o sea, está bien para comprender, pero hoy por hoy el modelo de coagulación aceptado implica 3 fases, inicio, amplificación y propagación, ¿ya? Entonces, un poquito hay que desaprender lo que se ha aprendido, pero sirve como para poder entender cómo es la dinámica y cómo se van activando los factores de coagulación y ordenar un poco en la cabeza lo que pasa durante la coagulación. Ahora, también dice que hay mecanismos limitantes. No puedo coagular para siempre, ¿verdad? Tiene que pasar algo que ya pare un poco la coagulación excesiva. ¿Qué había sido todo eso? Primero, el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? ¿Cómo actúa el flujo sanguíneo? Lava, diluye y disminuye la interacción entre los factores. O sea, no están todos ya juntachados, sino que ya empieza a liberarse. Vayan, circulen, porque ya no puede coagular toda la vida en un solo lugar, ¿verdad? El hígado y el riñón también metabolizan y eliminan factores que ya han sido activados. Entonces, cuanto mejor esté tu hígado, mejor esté tu riñón, vas a poder manejar mejor la hemostasia también, ¿verdad? Dice que las reacciones de coagulación se compartimentalizan. Digamos, yo me corto la oreja, no voy a coagular que sea en mi pulmón, ¿no ve? Entonces, tengo que coagular en el lugar donde se ha producido el problema. Eso habla de compartimentalización. Por eso es importante el calcio y los fosfolípidos, porque el calcio y los fosfolípidos van a activar la coagulación ahí, en ese lugar donde se necesita, ¿no? Tiene que estar limitado un espacio físico, en otros lugares la coagulación será lenta o no va a ocurrir. Es que es lógico, ¿no es cierto? Si me voy a cortar, qué sé yo, la pierna, no voy a coagular en el cerebro. Entonces, eso es algo muy lógico del cuerpo humano, ¿verdad? Se llama compartimentalización de las reacciones de coagulación. Después dice que hay un feedback, obviamente, más producción de trombina, baja activación de cofactores. O sea, cuanto más ya se está logrando el coágulo, va paren, ya no se activan tanto, no se cortan tanto, no hay tantas reacciones de factores y cofactores para activar la coagulación. Entonces, es un poquito un tira y afloje, ¿verdad? Ya basta, hasta ahí se coagula y luego sigue la hemostasia, sigue circulando la sangre. Eso es importante. Otra cosa muy importante que un poco a veces entran estas modas de las enfermedades que tenemos son la presencia de anticoagulantes naturales. Nosotros les he dicho que normalmente tenemos anticoagulantes naturales circulando en el cuerpo. Por ejemplo, estos, antitrombina 3 y otras serpinas, ¿no es cierto? Inhibidor de la vía del factor tisular, el sistema de proteínas C y S. ¿Qué es eso? Entonces, estas son cosas con las que todos nacemos y que nos ayudan a que la sangre no se nos haga una morcilla en el cuerpo. Son anticoagulantes naturales. Hay gente que nace sin estos anticoagulantes, es cierto, vive muy poco, sobre todo cuando son alteraciones homocigotas o son deficiencias muy severas, ¿no es cierto? Nadie puede vivir así, ¿verdad? Pero, qué sé yo, puede haber alguna alteración, factor 5 Leiden, no sé si está aquí, no me he puesto, que podría persistir hasta la edad adulta y ser causante de alguna trombosis. Entonces, ¿en quiénes tengo que sospechar
que no tiene anticoagulantes naturales. No es en todos, chicos. No es una enfermedad que todos tienen estas enfermedades. Se llama trombofilia, se llama. Cuando decimos a esta persona tiene una trombofilia, nos estamos refiriendo a que probablemente tiene una deficiencia propia de anticoagulantes naturales y por ende una predisposición personal propia a hacer coágulos más rápido, ¿no es cierto? ¿En quiénes vamos a sospechar? Obviamente no vamos a sospechar pues, en un viejito gordito, diabético, hipertenso, sedentario, que se ha metido un viaje de 12 horas hasta Madrid y que ha llegado con trombosis de la pierna. Antes de pensar en deficiencias congénitas, voy a decir, este señor tenía el endotelio malo, es sedentario, tenía arteriosclerosis, ha hecho reposo. O sea, 1000 cosas antes de pensar en una enfermedad congénita, ¿me entienden? Entonces, ¿esto se sospecha en quién? Por ejemplo, hay gente que hace trombosis sin factores de riesgo. Por ejemplo, un chico de 20 años que hace un infarto cardíaco. ¿Por qué un chico de 20 años tiene que hacer un infarto cardíaco? ¿O por qué un chico de 20 años tiene que hacer una trombosis cerebral? ¿No es cierto? Entonces, esas son las razones que nos tienen que hacer pensar en que por ahí no tiene nada que ver con factores de riesgo comunes, como obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera, bla, 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 sino que tiene que ver con deficiencias puntuales propias. Y ahí nos ponemos a pensar si este paciente pertenece a ese mínimo 5-3% de trombosis que tienen como origen a las trombofilias. ¿Ya? Eso es importante de saber. Esto es parte del sistema anticoágulos, ¿no es cierto? Anticoagulación. Bien, ¿qué más? También tenemos después un sistema fibrinolítico, ¿no es cierto? Además de todos estos factores que nos protegen del flujo sanguíneo, la compartimentalización, el feedback y los anticoagulantes naturales. Aparte de eso, cuando ya sucedió todo el quilombo y ya se ha armado el coágulo, dicen, bueno, basta, 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 dejen hacer eso y empieza a haber fibrinólisis, ¿verdad? Empieza a venir un sistema que empieza a barrer todos los coágulos que se han formado y a volver las cosas un poco a la normalidad, ¿verdad? ¿Quiénes son estos sistemas fibrinolíticos o agentes fibrinolíticos? La uroquinasa y la estreptoquinasa. ¿Son drogas? Sí, pero nosotros las tenemos también en el cuerpo, ¿no? Son parte de nuestro sistema de hemostasia. Producen en el endotelio, se aclaran en el hígado, también está el activador tisular del plasminógeno o TPA, que lo tenemos endógeno, pero también lo tenemos exógeno en un frasquito. Acuérdense que hoy por hoy, cuando un paciente tiene un ACV, un accidente cerebrovascular, lo diagnosticamos antes de la hora, eso es clave, rápido. Tenemos que diagnosticar, por eso cuando ustedes detectan un ACV, que ustedes saben perfectamente los signos, ¿no? Dificultad del habla, se caen las cosas, la cara se le empieza a volcar, tiene todos los factores de riesgo, y dice, este está haciendo un ACV. Rápidamente hay que llevarlo a un centro de preferencia que tenga la posibilidad de tener un activador tisular del plasminógeno exógeno, o sea, una ampolla de TPA, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta que cumple una hora de ACV, uno tiene la posibilidad de aplicar esto y de que el coágulo se lise. La fibrina es un fibrinolítico, peligrosísimo igual porque puede causar sangrados, tiene sus criterios. Son 10 criterios que hay una hoja gigante que ahí no tiene que tiquear. Cirugía reciente, no. Cirugía ocular, no. No. Hipertensión, aspirina, todas. Uno tiquea y si cumple los criterios puede ser sujeto de TPA. Por ejemplo, una persona joven sí o sí tiene que ser en lo posible aplicada con TPA, ¿verdad? ¿De dónde sabemos que existe el TPA? Porque fisiológicamente tenemos TPA, ¿verdad? ¿Y esto qué hace? Hace que el plasminógeno se convierta en plasmina y que se vaya liberando el coágulo, ¿verdad? Una vez que el coágulo se libera, libera productos de degradación de la fibrina como los D-dímeros, ¿verdad? Entonces, los D-dímeros en la sangre son la evidencia de que ha habido un coágulo. Por eso es que le damos tanta bola cuando queremos diagnosticar trombosis, pedimos ecografías Doppler y pedimos D-dímeros, ¿verdad? En el laboratorio. Es reactante de fase aguda igual, ¿no? Puede estar súper elevado y no haber un trombo. Pero en una trombosis siempre va a haber D-dímeros elevados, ¿no es cierto? O sea, si los D-dímeros están elevados, puede ser que no haya trombosis o puede ser que sí. Pero si ha habido trombosis, sí o sí los D-dímeros van a estar elevados. Es un avisador de que ha habido un trombo, ¿verdad? ¿De dónde viene? Sabemos eso porque sabemos que fisiológicamente liberamos productos de degradación de la fibrina, ¿no es cierto? Si esto continúa sin fin, el paciente va a morir desangrado. O sea, todo tiene un tope, ¿no ve? La coagulación tiene un tope y la fibrinólisis tiene un tope, ¿no es cierto? Entonces,
¿Qué pasa cuando hay situaciones en las que uno no puede parar la coagulación y se consumen todos los factores de coagulación y se produce una coagulación intravascular diseminada? Es mortal, ¿verdad? Porque ya hemos llegado a un desbalance total del sistema de coagulación, del sistema de hemostasia, ¿ya? Ya estamos terminando, esto más vamos a hacer. Dice, ¿qué cosas hay que preguntar para saber? Entonces, estamos frente, primer día de nuestro, hemos egresado, ha sido la fiesta hace 2 días, me han dado trabajo y me mandan a evaluar pacientes para cirugía. Entonces dicen, ¿se puede operar? No se puede operar, anote, ¿no? Entonces ya sabemos cómo tenemos que evaluar la hemostasia, ¿verdad? Efectivamente, laboratorialmente, objetivamente, tengo que evaluarla con un laboratorio, no puedo solamente preguntar, tengo que tener una hoja que diga que tiene las plaquetas bien, que sospecho que el endotelio está bien, que el tiempo el tiempo de sangría es correcto, hemostasia primaria, chao. Hemostasia secundaria, TP, APTT, fibrinógeno. ¿Está todo bien? Chao. Si tengo dudas, pido un poquito de evaluación del hígado. Pido todo el perfil del hígado más una ecografía del hígado. Si todo eso está bien, puede ir a cirugía, no tiene mayor riesgo de sangrado o no tiene un riesgo mayor que la población en general. Y ya está. Pero ¿qué vale la pena preguntarle? Entonces tenemos que hacer una conjunción entre manifestaciones clínicas del paciente y los resultados de las pruebas biológicas. Entonces las dos cosas. Siempre en hematología es lo que veo, lo que miro, lo que palpo, más lo que sale en mi laboratorio. Es una especialidad de laboratorio, ¿verdad? ¿Qué debo preguntar? Primero, siempre, ¿no? Hay que preguntar, a ver, pues sobre todo son guaguitas, ¿no? Son niños. Este pacientito ha tenido algún problema en el nacimiento, ha habido hemorragia de cordón, ha habido algún sangrado en particular cuando nació. Bueno, ahí me voy orientando si puede haber alguna enfermedad heredada de sangrado, ¿verdad? De alteración hacia el sangrado. Hemofilia, qué sé yo, cualquiera de esas cosas. Entonces, esa es una buena pregunta para poder hacer. Si ha tenido hemorragias en la infancia, ustedes saben que las enfermedades de la coagulación que llevan hacia el sangrado heredadas, como las hemofilias A y B, se van a manifestar sobre todo en la infancia y se van a manifestar, acuérdense que es una alteración de la hemostasia secundaria, entonces va a haber sangrados un poco más grandes. Habitualmente los pacientes hemofílicos, chicos, no se ven mucho, ¿no? Por suerte en nuestra población, gracias a Dios, tenemos una herencia que no es tan europea, porque es más europea la cosa, no tenemos tanto, ¿no? Pero yo tuve la oportunidad de estar en un centro, rotar en un centro de hemofílicos, terrible, ¿no? Acuérdense que la hemofilia la lleva la mujer, pero la hereda el niño, el varón, ¿verdad? Entonces son hemofílicos en general. A veces hay hemofílicas que manifiestan la enfermedad porque se han casado entre hemofílicos, pues no hay otra explicación, o sea, porque han tenido que tener una doble herencia. Pero lo habitual es ligada al sexo, ¿no? O sea que heredan los varones, portan las mujeres. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Con hemorragia, sobre todo en las articulaciones. Son estos niños que vienen con una rodilla gigante llena de sangre, un hombro gigante, y que con los años se repite, se repite, se repite, y terminan siendo adultos con artrosis, ¿verdad? Entonces, los sangrados son grandes, sobre todo en articulaciones. Entonces, eso hay que mirar, ¿no? Preguntar. Siempre se puede pasar por ahí una enfermedad de estas que nadie la haya diagnosticado. Si al extraer alguna muela, si sangró demasiado, esto es importantísimo que pregunten, no lo de la muela, sino que tienen que preguntar si el paciente ya ha tenido cirugías previas. Ustedes le dicen, ¿usted, señor, se ha operado de algo? Sí me operó de vesícula, de apéndice, de próstata. Entonces, uno ya sabe que frente a situaciones de cirugías, el cuerpo va a reaccionar bien, o sea, tiene una hemostasia probada, ¿no es cierto? No es su primer reto quirúrgico. Entonces, tienen que preocuparse cuando la persona dice, nunca me operó de nada, nunca me sacó una muela, nunca nada. Entonces, va a ser un paciente que primera vez va a poner a prueba su hemostasia. Entonces, hay que darle un ojo extra, ¿ya? Si tiene epistaxis, ¿no es cierto? Es siempre la epistaxis y los sangrados pequeños como las petequias y los sangrados de mucosas son muy frecuentes
en las alteraciones de la hemostasia primaria, o sea, de las plaquetas, púrpuras, trombocitopénicas, plaquetopenias, por cualquier causa, pueden causar este tipo de sangrados, ¿no ve? Entonces tengo que preguntar, pero la mayoría de las epistaxis, la mayoría son locales, ¿verdad? Es importante que pregunten, ¿le sangra de un lado, le sangra de los dos? De uno solo, vaya, este es local, ¿verdad? O sea, quiere decir que los vasitos, como están tan a flor de piel dentro de la mucosa, se resecan, pasa algo, sangra. Es algo que tiene que solucionar el otorrino, pero me aseguro que las plaquetas estén bien, ¿verdad? Entonces tengo que preguntar. Si toma, esto es re importante, chicos. Tienen que ser exagerados y pesados en preguntar si toma aspirina, si toma warfarina, si toma rivaroxaban, si toma Baxor. Tienen que memorizarse todos los nombres de todas las drogas anticoagulantes porque los pacientes nunca saben nada, ¿no es cierto? Hay drogas que las voy a poder agarrar aunque el paciente no me diga nada. Por ejemplo, voy a poder agarrar la warfarina. Me voy a dar cuenta en un tiempo de protrombina. Pero los nuevos anticoagulantes orales no se detectan por ningún modo. ¿Me entienden? Los antiagregantes tampoco, porque los antiagregantes no bajan el número de plaquetas, dañan la acción. Entonces, yo tengo que sí o sí sacarle al paciente toda su medicación. Decirle, ¿qué toma? No toma aspirina, señor, toma aspirina, no toma, no toma. Toma una tabletita que es un antigripal, te va a hacer es una aspirina. Entonces, hay que ser muy exagerados con esta parte porque la aspirina debe suspenderse al menos 5 días. Yo suspendo 10 días antes de la cirugía porque su acción es prolongada. Y los antiagregantes más sofisticados, clopidogrel, dipiridamol, esos más todavía. Mejor se los saco 5 o 6 días antes y así no molesta, ¿ya? Eso puede dar un sangrado de hemostasia primaria, tipo un goteo todo el tiempo. Es muy molesto y es complicado, se pueden complicar las cirugías. La warfarina, como saben, debe sacársela 3 o 4 días antes. Y los nuevos anticoagulantes orales, en teoría, un día antes, pero la verdad es que todo el mundo lo saca 3 días antes, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero saber esto? Para sacarlo, pues, para que el cirujano no me pegue cuando salga de la cirugía y porque el paciente ha ido tomando una warfarina, ¿verdad? Entonces, si tiene enfermedades hepáticas, ustedes tienen que inspeccionar, saben todos los signos de enfermedad hepática y tienen que estar seguros que no tienen ninguna enfermedad hepática para no prever, porque puede tener enfermedad hepática, por ejemplo, un paciente que se va a operar del hígado por cáncer, obviamente tiene enfermedad hepática, pero entonces prepararé para su cirugía, aunque esté bien todo, prepararé nomás plasma, ¿no ve? Porque no va a tener buena hemostasia secundaria. Bien, si tiene enfermedad renal, porque la uremia extrema, bueno, la uremia en general, daña la función plaquetaria. Y no me voy a dar cuenta porque el número va a estar bien, pero la urea no va a dejar que las plaquetas agreguen adecuadamente. Entonces, la uremia daña la enfermedad, daña las plaquetas. Todo paciente urémico que se dializa, que tiene nefropatía de larga data, ojo porque va a dañar la hemostasia secundaria, ¿ya? Si toma alcohol, ¿verdad? El alcohol daña el hígado, pero además una intoxicación por alcohol reciente puede dañar la coagulación, ¿verdad? Historia familiar. Hay que preguntar cositas, ¿no? Lo que tienen que preguntar sobre todo es para la trombosis, ¿no? Usted en su familia ha tenido gente que ha trombosado, que ha tenido un infarto, una trombosis muy joven, sin ningún antecedente. Uy, sí, todos mis primos les ha dado infarto a los 20 años. ¿Cómo les va a dar infarto a los 20 años? Entonces hay que abrir los ojos para ver si no hay una trombofilia, ¿no? Otro antecedente muy interesante familiar tiene que ver también con las trombofilias, son los abortos a repetición. Cuando hay familias con mujeres con abortos a repetición, no falta de concepción, se concibe, pero se muere el niño. Puede ser un antecedente de trombofilia porque quiere decir que sus vasos placentarios se trombosan, ¿no? Y el niño muere de hambre, ¿no? Entonces, por eso es que se ha convertido en los últimos años en una causa de infertilidad, ¿no? Que hay que tenerla en cuenta. Después, obviamente, preguntar sobre sangrados familiares, sobre enfermedades de coagulación familiares, etcétera, ¿ya? Dice que los defectos de la hemostasia primaria, o sea, de las plaquetas y el endotelio, sobre todo van a ser hemorragias pequeñas, mucosas, petequiado, sangrado de la nariz, de las encías, y es así, ¿no? Por ejemplo, un chiquito con leucemia va a tener todos de sus 50,000 blancos van a ser 48,900 van a ser blastos y no va a tener plaquetas, ¿verdad? Entonces, ese niño probablemente manifieste la leucemia con epistaxis, con sangrado en las encías, ¿verdad?
En cambio, dice que los defectos de la hemostasia secundaria, sobre todo, son sangrados más grandes, hematomas, hemartrosis, hemorragias digestivas. Entonces, un paciente hepatópata que no tiene buena coagulación secundaria, puede ser que tenga una hemorragia digestiva. Entonces, más o menos, ese es el patrón. Una PTI, púrpura trombocitopénica autoinmune, la vamos a llevar estos días. Nos va a dar más bien una hemorragia de mucosas o petequiado. Un cirrótico nos va a dar más bien sangrados digestivos. Una hemofilia nos va a dar una hemofilia. Acuérdense que la hemofilia es hemostasia secundaria. Entonces nos va a dar hematomas y hemartrosis, ¿ya? Los defectos de las plaquetas más rápidamente dan problemas. O sea, se arruinan las plaquetas número o acción, ya no más sangra. En cambio, se arruina el hígado, puede tardar un poquito en dar problemas de sangrado. Bien, entonces vamos a pasar. Entonces, ¿cómo se evalúa la hemostasia primaria? Tiempo de sangría y recuento de las plaquetas y mirar en el frotis que tenga plaquetas, ¿verdad? Entonces, porque acuérdense que el papel que nos llega del hemograma es un papel de una máquina que se puede equivocar. Siempre hay que hacer un frotis y mirar, sobre todo si son casos especiales, ¿ya? ¿Cómo se evalúa la hemostasia secundaria? TP, vía extrínseca, factor 7 es el más importante, vitamina K dependiente, TTPA, vía intrínseca, donde el factor más importante es el 8 y el 9, ¿no? El tiempo de trombina mide la funcionalidad del fibrinógeno, puedo pedirlo, y también puedo pedir niveles de fibrinógeno para darme cuenta si tiene con qué hacer fibrina. Y punto, ya he evaluado toda la hemoto. Pidan más factor de coagulación que piden tiempo de coagulación. Eso no es nada, ¿no es cierto? Pidan TP, APTT y fibrinógeno, ¿ya? Esto más, el tiempo de sangría es algo, sirve para ver la función plaquetaria, no es el ideal es la agregometría que no tenemos. Sin embargo, un buen tiempo de sangría se llama tiempo de Ivy, así es su nombre, no sé si está por aquí, con Y, tiempo de Ivy, han de acordarse cuando veíamos fisiología. Este tiempo de Ivy es un corte estandarizado. O sea, si realmente quiero hacer un tiempo de sangría, tengo que cortarle en el brazo 1 centímetro. Y ver en qué tiempo deja de sangrar. No se hace eso, pues chicos. Se hace en laboratorio, tiempo de sangría, dicen y le pinchan en la oreja. Agarran un papelito y le miden así, sangra, sangra, sangra. No es muy objetivo, pero bueno, puedo hacerlo como para saber si tiene, como para cumplir con el requisito de la hemostasia primaria. Sin embargo, mucho ojo con el tiempo de sangría porque no es algo regular. Explora la vasculatura, ¿no? Explora la pared vascular, explora la hemostasia primaria y la formación del tapón plaquetario. El tiempo de protrombina, todo se hace con plasma. Aquí una cosa más, a ver, espera, no falta mucho. Para evaluar, ustedes de aquí al año ya, no, al otro año ya van a ser internos, ¿verdad? Lo primero que les van a pedir en el internado es que vayan a sacar laboratorios. O sea, las bioquímicas los van a tener de sus Perkins y los van a mandar a sacar laboratorios. Entonces, lo primero que tienen que saber es en qué tubo se saca cada prueba. Entonces, el tubo de tapa lila, ¿no es cierto? Tapa morada, es mundialmente el tubo para sacar hemograma. Entonces, si me piden un hemograma, tengo que buscar tubo de tapa lila, sacar 1 centímetro es suficiente, ¿ya? Si me piden que saque tiempo de coagulación o hemostasia, tengo que sacar en tubo de tapa celeste, ¿no es cierto? El tubo de tapa celeste aquí en la China es para coagulación. Y todo lo demás, creatinina, GOT, todo lo que se llaman químicas, le llamamos, química sanguínea se saca en tubo seco, sin nada. ¿Qué tiene el tubo lila? Tiene un anticoagulante que se llama EDTA para hemograma. Este tubo que es para sacar coagulación, el tubo celeste, se tiene citrato, ¿ya? Tiene un anticoagulante citrato. Entonces, ¿por qué debe tener un anticoagulante? Porque los factores de coagulación que entran en ese tubo no se pueden aglutinar, pues. Si no, vamos a perder factores de coagulación. Entonces, si yo quiero medir factores de coagulación en un tubo, tengo que asegurarme que no haya coagulación en el tubo, porque si no, todo se va a ir al coágulo y no voy a tener para medir. Entonces, por eso es que el TP, por ejemplo, ¿cómo se mide? A un plasma citratado, coagulante, anticoagulante, se agrega tromboplastina, que es factor tisular en suspensión de fosfolípidos, y calcio y fosfolípidos, siempre. Y se empieza a contar hasta que coagule. De 11 a 15 segundos es lo normal. Entonces, ¿qué tubo tengo que llevar? Tubo celeste con citrato, porque a eso se llama plasma.
Cuando el tubo no tiene anticoagulante y todo se hace una morcilla ahí abajo, lo que queda es suero, ¿no es cierto? Entonces, eso es suero y lo que se llama plasma es con proteínas de coagulación, con todas las proteínas. ¿Qué evalúa? Ya hemos dicho, ¿no ves? Evalúa la vía extrínseca, factor tisular y factor 7 son muy importantes, el fibrinógeno también lo evalúa, eso es muy bueno. El APTT lo mismo, a un plasma citratado se agrega tromboplastina parcial, fosfolípidos sin factor tisular y un activador de carga negativa que es el kaolin. Este activador de carga negativa se saca de una serpiente, pues se sacaba, no sé ahora cómo será, pero por eso es que acuérdense que el veneno de serpientes tiene anticoagulantes, ¿no? Y se cuenta hasta que tenga, lo normal es 30 segundos, que evalúa la vía intrínseca. Entonces, no se olviden nunca de esto, ¿no? Vía intrínseca, APTT, vía extrínseca, TP, ¿no es cierto? Y el tiempo de trombina que nos mide la funcionalidad del fibrinógeno. ¿Cuál es el problema de estas pruebas? El problema de estas pruebas es que son operador dependiente, dependen mucho del reactivo, si está bien, si quedó en la aduana, si quedó en el sol, si es de buena calidad, o sea, es un lío. Ahorita nosotros decidimos medirnos el TP y el APTT. Mañana 10 personas, vamos a 5 laboratorios diferentes. Nos va a salir a cada persona 5 resultados diferentes en los 5 lugares y todos varían. Todos somos normales de coagulación, pero nos va a salir todo diferente. ¿Por qué? Porque necesita mucha estandarización. Entonces, lo primero que tengo que ver es que el laboratorio tenga estándares de calidad para poder confiar en los resultados del laboratorio. Y estamos hablando de una persona estable, que no sangra, que no tiene ningún problema de la coagulación. Hablamos de personas que están sangrando, la coagulación se va al diablo. Es decir, no voy a poder fidedignamente creer en lo que es el TP y el APTT, sobre todo en un contexto de sangrado activo. ¿Me entienden? Porque el sangrado activo, ahorita tengo un número de factores de coagulación, perdón, sangro 10 ml, ya tengo otro número de factores de coagulación. Sigo sangrando, ya no tengo factores de coagulación. Entonces, no sirve para contextos de urgencia, sirve para contextos controlados y de rutina, de evaluación de paciente estable. ¿Ya? Muy bien. Bueno, creo que eso es todo. Mañana vamos a avanzar un poquito de lo que es del tromboelastografía, que es un método nuevo para medir la coagulación en situaciones de crisis. Y vamos a avanzar un poco de trombosis también. ¿Ya? Bueno, creo que eso es todo. ¿Hay alguna pregunta?